respeto a la palabra del Señor para abrir el estudio en el libro de Isaías 53:4 al 10. Vamos a verlo despacito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su palabra dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Que no se nos olvide todo esto que el Señor está haciendo, por favor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía? Le decía. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, Verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Padre, te damos gracias, Señor, por todo eso, Padre eterno, por todo lo que tú hiciste al enviar a tu Hijo, Señor, a rescatar a tu pueblo, Señor. Cuando Él vino a darnos la redención, poniéndose Él en nuestro lugar, Señor, dándonos la libertad, ha venido a redimirnos, a limpiarnos, a santificarnos, a prepararnos, Señor, para volver a nuestra casa de nuevo, que es la casa del Padre eterno. Te damos gracias, bendito Espíritu Santo. Muévete con libertad en medio de nosotros, Señor. Toca nuestro entendimiento, despierta nuestra conciencia dormida, Padre. Eres el único Espíritu Santo que puede hacer eso entrar hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Quitar todo adormecimiento y estupor que no nos permite ver el resplandor de tu Evangelio en nosotros. A ti te damos gracias, honor, honra y gloria, Padre, en el nombre de tu Hijo amado y nuestro Señor Espíritu Santo. Amén, amados, podemos sentarnos. La enseñanza de hoy es Jesucristo y la iglesia. Tenemos que hacer conciencia, porque esto se ha perdido mucho. Todo eso y más que pudimos leer en estos pequeños párrafos es el precio que Cristo Jesús, nuestro Señor, porque hay muchos señores, pero nuestro Señor Jesucristo vino a ser por la novia. ¿Quién es la novia? Y la novia es la iglesia, y nosotros somos la iglesia y nosotros somos la novia. ¿Quién dice amén? Así es, ¿verdad? Bueno, todo esto que ven ha venido para preparar el cuerpo, la novia que va a contraer nupcias con el Cordero Sagrado, que somos nosotros. Eso es el objetivo, y no quiero que se pierda el punto, porque ha sido muy atacado y desviado el punto de la palabra iglesia. La gente no quiere saber nada de la iglesia. La gente no se quiere acercar a la iglesia. Hay que menosprecio con la iglesia. Pero ha sido un engaño muy terrible que Satanás ha tramado, y parece ser que lo está llevando a cabo cuando la gente se mofa, se burla, porque la ha devaluado. La ha devaluado, y el enemigo sabe que todo este enorme sacrificio que hizo el Padre al enviar a su Hijo fue para preparar una iglesia, y que va a venir por su iglesia, y es lo que ya se ha levantado en destruir lo que Dios ama, por lo que Dios ha
venido y por lo que va a venir. Entonces hace que la gente se alegre del cuerpo. Él dice que vino, dice que Él pagó un sacrificio de expiación. ¿Qué es expiación? Lo voy a volver a repetir hasta que nos quede en nuestro corazón, porque mucha gente piensa que es buena y justa por sí misma, pero a la verdad la expiación es la eliminación de la culpa o un pecado a través de terceros, que este tercero fue Cristo Jesús. Por nosotros mismos no pudiéramos limpiarnos toda la maldad, pero en su sacrificio en la cruz del Calvario, Él hizo un sacrificio de expiación y nos limpió y cargó con toda nuestra maldad. ¿Quién dice amén? Pues todo eso era porque Él viene por una iglesia limpia, santa, pura y sin mancha. Y hoy la gente, si tú amas a Dios, ¿quién ama a Dios? Tienes que amar lo que Él ama. No podemos levantar palabra en contra de lo que Él ama. Ustedes recuerdan esa palabra donde dice que el pueblo elegido es Israel. Ay, qué mal se portó el pueblo de Israel. Pero Dios ama al pueblo de Israel. Y hay de aquel que lo maldiga, porque el que maldiga a Israel será maldito por Dios. Y el que lo bendiga será bendecido. Pues la iglesia es la representación. En los judíos, la iglesia es la representación. Nosotros los gentiles, iguales para Dios la iglesia. Dios ama la iglesia. Hay algo de aquel que la maldiga. ¿Y cuántos no están cayendo en ese error? ¿Cuántos no han caído en las trampas del enemigo? Amén. Juan 3:17, amados hermanos, dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso es un trabajar para convencerlos. ¿Por qué? Porque en algunas iglesias han salido dañados, muchos, porque les enseñan un Dios de terror, un Dios temible, un Dios que te va a fulminar, un Dios que vino a juzgarte. ¿Va a venir un Dios que juzga? Sí, en la próxima dispensación, en el trono blanco. Pero en la dispensación de la gracia, Cristo Jesús vino no para condenarnos, porque ya estamos. Oye, ¿cómo crees tú que estabas antes de recibir a Cristo Jesús? Ya eras nuevo de muerte, ya estabas condenado, vas directo al infierno. No había salvación. Pero Cristo Jesús no vino a fulminarte. ¿Qué vino? ¿A qué? ¿Podría repetir? ¿Cristo Jesús vino a rescatarme? A ver, díganlo, 1, 2, 3. Cristo Jesús vino a rescatarme. Ten la confianza que Él está contigo en tus guerras, en tus batallas, que Él no te va a dejar solo, que Él es grande, fuerte y poderoso. Es increíble. Gente que todavía no sabe la magnitud del amor de Dios, todavía piensa que el diablo le puede hacer daño y que es más grande sus montañas y los demonios que el mismo Cristo Jesús. Que el Señor lo reprenda. No más, amados hermanos. Por eso a veces tenemos un pueblo tan afligido, tan dañado, tan perseguido, tan lastimado por las tinieblas, porque aún no entendemos la magnitud del poder del amor de Dios. Cristo, el diablo te puede decir: tú hiciste, Él no me juzgó, tú no eres nadie para juzgarme, Él vino a rescatarme, Él me ama, Él me redimió. Ahora se lo hace con convicción, porque ya saben lo que significa la palabra redimido. Y cuando te van a decir: tú te callas, tú no tienes derecho sobre mí, porque toda mi deuda el Señor la ha pagado, y soy un hijo amado, soy un redimido por la sangre de Cristo. ¿Quién dice amén? Eso vino a hacer Cristo Jesús por su iglesia. Amén. Tenemos que tener en claro, ahorita voy a hablar de unos puntos. ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes somos la iglesia? ¿Será que este edificio es la iglesia? No. Nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Cada uno de nosotros. La iglesia es una estructura. Este templo es la casa de reunión de los hijos de Dios, ¿ok? Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Un ladrillo es una estructura? ¿Un ladrillo es un edificio? No. Muchos ladrillos pueden formar una estructura y un edificio. Esa es la iglesia.
que tenemos unidos como iglesia, que donde 2 o 3 están reunidos, no habrá quienes hagan frente, porque Él estará en medio de ellos. Por eso la importancia de la iglesia, de la reunión de los hijos de Dios. Amén. Hay leyes espirituales, amados hermanos, que nosotros ignoramos, pero el mundo de las tinieblas no. Una casa dividida, ¿qué? No prosperará, no prevalecerá, será derribada. ¿Ok? ¿Tú crees que el cuerpo de Cristo, fracturado, fraccionado, va a prosperar? Por eso va a haber jaleo abatido encima de los hijos de Dios, porque no hay unicidad, porque no somos uno solo en Él como un solo cuerpo. La iglesia tiene poder, pero la iglesia somos todos nosotros. No hay llaneros solitarios. Amén. Vamos a leer un poquito. Dice Cristo y la iglesia, un modelo para seguir del Señor. La Biblia está llena de sombras, de figuras, y el Señor nos habla por medio de ellas. ¿Ok? Aquí nos va a hablar. Quiero que pongamos atención y miremos el amor que Cristo Jesús tiene por la iglesia. Ya leímos lo que Cristo Jesús hizo por la iglesia. ¿Tú crees que la iglesia sea mala y tengas que separarte de ella y no acercarte y yo mejor solito en mi casa? Esa fue una mentira muy peligrosa que el diablo, Satanás, que lo reprenda, está vendiéndole a los hijos de Dios, que por falta de conocimiento están yendo en contra de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que estemos unidos para cuando Él venga. Un ejemplo, cuando la promesa del Padre iba a venir, estaban los 120 unidos, para recibir la promesa del Padre. Y vino sobre ellos el fuego, el Espíritu Santo encima de ellos. No les dijo, cada quien en su casa, ahí les va a caer. No. La unicidad tiene poder. Tienes guerras fuertes que pelear. Sé inteligente. La iglesia tiene un poder que estás ignorando y estás desconociendo. Y por eso el enemigo lo sabe y te está separando. Cuando un lobo rapaz va a devorar una oveja, él las observa de lejos, mira a la más débil y espera que se quede detrás, que se separe de la manada para devorarla. Igual es en el mundo espiritual. El separarte tú de la palabra de ese Señor, no os dejaos de congregar. El diablo tiene todo el tiempo del mundo hasta que Cristo venga y se encuentre con su juicio, ¿verdad? Él tiene paciencia. Una persona que deja de unirse, de salirse de los carbones encendidos, tarde o temprano se va a enfriar. No, que yo solo puedo en mi casa, pues serás más sabio que Dios. ¿Acaso serás más sabio que Dios? ¿Por qué Dios dijo? Porque cuando uno está débil y el otro está en fuego, no puedo orar, el otro ora, y estamos unidos y estamos en un mismo sentir. Eso tiene poder. Tiene poder. Pero el diablo ha enredado a mucha gente, la ha dañado y la ha lastimado, porque hay iglesias que dicen ser iglesias, pero se han disfrazado porque en el fondo o son sectas, o son clubes sociales, o son lo que tú quieras, pero no están enfocadas en llevar a cabo el propósito que Dios estableció para la iglesia aquí en la tierra. No dijo háganle fiestas, cultos, ahora fiesta de las madres, ahora hagan fiestas del padre, celebren al pastor, ahora vamos a celebrar la agenda del mundo en la iglesia. Y eso se convirtió en un club social. Pero la iglesia tiene un gran propósito aquí en la tierra. Y hay mucho trabajo que hacer. Y el Señor nos dará la recompensa cuando estemos allá. La iglesia tiene muchas almas que rescatar, que restaurar, que fortalecer y poner en activación, como le dijo Moisés a Faraón. Deja ir libre mi pueblo para que sirva al Señor. ¿Cuántos no estamos aún dentro de las iglesias distraídos en sectas que te hicieron daño? De clubes sociales que no te alimentaron, que estabas débil,
y tu casa toda revuelta. No, yo siempre le digo a la gente, ¿por qué juzgas a Dios por lo que el hombre te hizo? Porque hay iglesias que son levantadas por hombre y no por el Señor. ¿Quién tiene la culpa? La iglesia no, los hijos de Dios que no leen la palabra, por eso nos enredan, por eso se pierden. Pero lo que el hombre haga no inhabilita lo que Dios nos ha dado por instrucción por hacer como iglesia. No te va a justificar cuando estés ante del Señor y digas, es que yo me separé porque tal persona, o tal congregación, o tal denominación, o tal ministerio me hicieron daño. Ok, pero ¿qué te dije yo que hicieras? Te dije no te dejes de congregar. Busca una iglesia levantada por mí. Yo una vez le pregunté al Señor, cuando me dio una misión allá, le dije, Señor, ¿para qué me traes? En cada esquina hay una iglesia, tan peor que los 7-Eleven, le dije, tan peor que los Oxxo. Hay un montón por todos lados. Y me dice que no todas son mías. Algunas iglesias son levantadas por hombres, porque ellos creen, porque ellos anhelan, porque ellos piensan, pero yo no los he llamado, yo no los puse. Son hombres, dice el Señor, y esas iglesias de hombre dañan. Cuando son iglesias levantadas por Dios, te edifican, te empujan al crecimiento, te acercan a tu propósito, sanan tus heridas, te fortalecen, porque a veces vino el Señor para llevarnos de gloria en gloria, para sacarnos de los pozos donde nuestros hermanos nos han metido, como dice José. ¿Y quién te hizo daño? Los de mi casa, mis hermanos. Pues el Señor estaba sacando de los hoyos, no para unirte más. Amén. Vamos a leer qué amor le tiene Cristo Jesús a su iglesia. Yo hoy quiero dejar centrado bien claro el poder que tiene la iglesia y que a veces lo menospreciamos. Ya andamos buscando por afuera, ay, ¿quién me ayuda? ¿Cómo le hago? Y Señor, ven, porque hay poder. En la oración de 2 o 3 hijos míos bien parados hay poder. En la intercesión hay poder. En la alabanza hay poder. En mi palabra hay poder. Amén. Y dice la palabra en el libro de los Efesios 5:25 en adelante. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿De quién es cabeza? De la iglesia. Ok. Siendo él mismo el salvador del cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Ok. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar con sus maridos en todo. Y se le da una orden al marido, no nada más a la mujer. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Por quién se dio Cristo? Por la iglesia. Digo, por aquellos que la pelean y dicen la iglesia ya está devaluada, no existe la iglesia, que el Señor reprenda al diablo y no permitas que Satanás use tu boca para ir en contra de lo que Cristo Jesús vino a levantar. No importa que te hayan hecho daño donde te hayan hecho daño. Ese fue el hombre. Que no te use Satanás para que blasfemes. Dice, y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Con qué no va a limpiar el Señor la conciencia y todo? Por medio del poder de su palabra. ¿Ok? Por eso el Señor levantó maestros, pastores y evangelistas. No, que a mí el Espíritu Santo me va. Sí, pero te va edificando conforme tú vayas estudiando. El Señor levantó maestros. Seamos humildes. Hay gente que el Señor tiene llamamiento para edificar, para instruir. Amén. Y dice la palabra, para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua
con la palabra a fin de presentársela a sí mismo. O sea, vino a preparar su propio cuerpo para que haya las bodas del Cordero. Dice, a sí mismo una iglesia en toda su gloria. Dice un individuo, no. Dice que una iglesia. Dice, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también debe amar los maridos a sus mujeres. ¿Qué mujer no se va a sujetar a un marido que la ame como Cristo ama a la iglesia? Dio su vida por ella, Cristo Jesús. Hombres que digan, mi hija, mi vida es tuya, ¿qué necesitas? Con que tú comas yo me lleno. ¿Queremos maridos así, verdad? Amén. ¿Qué mujer no se va a sujetar así? Díganme. Toda fiera. Es que mi mujer es una fiera. Las fieras se mansan con amor. Oigan, hombre, que estoy pasando un tip bien poderoso, escúchenme. Trátelas bien y ya verán si no. Se ponen suavecitas y mansitas. Dice, sin que tenga mancha de arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también debe amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea que cuando el hombre golpea a la mujer físicamente, la humilla verbalmente, la desprecia, lo está haciendo con él mismo. O sea que ni él mismo se ama. No conoce a Cristo. El amigo no puede dar lo que no tiene. Por eso, ¿verdad? Desde mujeres tenemos que tener tanto amor, empezar a hablar a los maridos. La palabra de Dios dice que el hombre es santificado por medio de la mujer. A doblar rodillas, rodillitis es la solución a eso. Dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustentó y lo cuidó. Así como también Cristo a la iglesia. ¿Qué va a hacer Cristo con la iglesia? La va a sustentar y la va a cuidar. ¿A quién? Quiero ir. ¿A quién? A la iglesia. A la iglesia. ¿Y por qué la gente hoy se revela en contra de lo que Cristo Jesús ama y se dio la cruz del Calvario? Porque no te funcionó, porque te hicieron daño, porque entras a las iglesias mirando todos los defectos habidos y por haber. Porque no te miras hacia adentro de ti mismo y dices, Señor, aquí estoy, límpiame, quítame las arrugas, las manchas, hazte un vaso de oro, un vaso de honra en esta casa. Vas a estar tan ocupado con eso que no le vas a mirar los defectos a la iglesia. Una mente ociosa, desocupada, nada más anda viendo cómo mejorar a otros, cómo corregir a otros. Pero estarías tan ocupado conociéndote, amándote y limpiándote a ti mismo. Y cuando eso llegue a pasar, lo único que va a salir de tu boca para con otros es bondad, amor y misericordia. Amén. Así que dime dónde andas, dime cómo estás, ¿verdad? Yo le voy a hacer una pregunta. Bueno, voy a seguir leyendo, perdón, pensé que había terminado. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustentó y lo cuidó, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, un solo cuerpo. Por eso el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hago por referencia a Cristo y la iglesia. ¿Por qué? Porque un día seremos uno solo con Él. El tiempo de la dispensación de la gracia, esto que la iglesia está viviendo, es el tiempo de preparación para que el cuerpo, ¿cómo ustedes se imaginan que un cuerpo fracturado, dividido, con conflictos, con envidias, con murmuraciones, con chistes, con prostituciones, con depravaciones, se va a hacer uno con Cristo, que es la cabeza? No, dicen que es un misterio, porque así como el esposo y la esposa se hacen uno, así será el cuerpo de Cristo con Él. Nosotros somos eso, que lo vamos a hacer uno solo con Él. Pero si nosotros nos dejamos engañar por Satanás, ¿cuál es uno de los engaños más peligrosos que te puede llevar a la perdición?
y no la del Señor. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y mucha gente anda de iglesia en iglesia rogando o queriendo hacer desorden, diciendo yo no me sujeto a la estructura que el Señor diseñó. Porque el Señor diseñó 5 pilares para sustentar su iglesia, que son los 5 ministerios. Y entre ellos, de acuerdo a los pastores en el libro de los Hebreos, dice al pueblo: sujetaos a vuestros pastores, quien darán cuenta de sus almas. Y que no lo van quejándose, dice el Señor. No, ¿y por qué? No, y se ponen rebeldes, no quieren permanecer ni pertenecer al cuerpo de Cristo. Entonces los verás como dentro del cuerpo, cuando tú tienes una infección en algún área de tu cuerpo, esas personas combaten dentro del cuerpo en contra de la misma iglesia. Y en vez de ser de bendición, provocan malestares dentro de la misma iglesia. ¿Ok? Como lo quiso hacer Coré en un tiempo. No aceptan que Dios tiene misericordia de que a Él le place. No aceptan los líderes que Dios pone y se levantan en contra de ellos como un Coré. Aarón y María se levantaron también y murmuraron en contra de a quien Dios le plació levantar como a Moisés. Yo estaba pensando, ¿cuál fue la diferencia entre Aarón y María y Coré? Porque los dos se levantaron en contra diciendo: Dios se equivocó, yo tuve que haber estado en el lugar de Moisés. Dios está mal. ¿Con quién están peleando? Con Dios. Dije yo, pero es que a Coré le fue mal. La diferencia es que le cayó tiña, le cayó peste, le cayó roya, le cayó plaga a María, ¿verdad? Pero era murmurar entre ellos dos en contra del líder, clavándole puñales por la espalda, y les fue mal. Pero lo que Coré hizo fue que no se conformó solamente con él hacerlo, sino que arrastró 250 personas y quiso meter división. Y dijo el Señor: no, te metes con mi hijo, con el que lo está dando todo por mí, con el que sigue mi instrucción, con el que dio su vida, con el que me obedece, con el que se humilla. Pues ábrase la tierra y trágase a ti y a esos 250. Y se abrió la tierra y se los tragó vivos al Seol. Pero hay gente dentro de la misma iglesia que anda murmurando. Cuando a mí me dicen: oye, tú porque eres pastora, que no tú, que mira, ve, cállate con Dios. Yo ya me peleé con él y dije: yo, ¿por qué? Yo, ¿para qué? Ya me rendí con él. Ahora tú ve y peleate con él. Ve y reclámale a él. Porque tú eres mejor que yo y porque estoy yo aquí. Ahora, yo siempre digo a la gente: ¿quieren mis zapatos una semana? Te los doy. Te los doy. Y gente que no entiende la estructura de Dios en la iglesia. Hermanos, tenemos que estudiar. Esto ahorita es domingo, esto es una prédica así nada más. Pero cuando hablemos de los dones y los ministerios, vamos a hablar de la estructura de la iglesia. Y yo siempre he dicho: ¿a qué fuiste llamado? Ese es tu trabajo. Tu trabajo no es justificar o juzgar a los demás. Tu enorme trabajo es: ¿para qué nací? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi posición en el cuerpo? No vaya a ser que un día llegues con el Señor y le digas: Señor, y el Señor te diga: quítate de aquí, hacedor de maldad, no te conozco. Pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos eso, Señor, yo no te mandé a eso. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es por pecado. Entonces la iglesia ya no pelea con el diablo. La iglesia está peleando dentro de ella misma, como con un abortivo dentro, peleando, como que algo se le mueve, como que algo no es. Como que algo no es, como que algo está mal. Porque no hemos entendido el poder que tiene la iglesia, porque no has entendido la posición tuya, que tu posición es sagrada, tu posición es grande, tu posición es
que Dios te llamó, que la iglesia es una extensión de la mano del reino de los cielos aquí en la tierra, que el trabajo de la iglesia es establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, y que cada uno somos amados y deseados por Dios, pero con una conciencia: soy parte de un cuerpo, de una estructura. Cristo es mi cabeza de la iglesia. Soy hombro, soy pie, soy rodilla, soy ojo, soy nariz. Esa es mi función. Y voy a dar lo mejor que yo pueda por esa área. No te fijes en el jardín de tu vecino si está más verde. Atiende tu jardín. ¿Para qué te llamó el Señor? Y dice: Señor, he aquí estoy. Uno de los puntos cerrados es eso, una mentira del diablo. Cristo es mi cabeza y yo no tengo que sujetarme a nadie. Lo voy a repetir 1000 veces. Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia que levantó con su estructura, no de llaneros solitarios. Amén. Han desacreditado a la iglesia. Cada miembro conforma a la iglesia, cada uno. Veo un ladrillo, les decía, yo no formo un edificio. Yo soy. No hay de los solitarios. Soy especial, soy único. Lo que a mí me casa es lo más importante. Como otro no hay yo. Mis luchas son las mejores. Soy el mejor guerrero de Dios. Todos tenemos luchas. ¿Sabes que cuando tú dejes de ver tu problema y tu lucha y voltees a ver de tu hermano, vas a decir: ay, no, yo no estoy tan mal? Pero a veces nos encerramos en una burbujita. La iglesia dice que tienes que amar a tu prójimo, preocuparte por el prójimo. Señor, mis finanzas. A veces yo digo: Señor, oye, Padre, súplele finanzas a mi hermano, que yo me enteré que fíjate que perdió el trabajo y tiene como 7 chiquillos. Padre, ten misericordia, Señor, aunque tú no tengas trabajo. Y de eso se agrada el Señor. Cuando entendemos que somos muchos y no eres tú solo, que somos una estructura. Dios, ¿cómo le fue a Job? Job tirado, orgulloso, había perdido la fortuna, los hijos se habían muerto, lo estaban apuntando con el dedo y para anular, lo único que quedó fue la esposa, ¿no? Y la esposa dándole lata ahí tirado en el piso con sus amigos así arrogantes, juzgándolos. Él empezó a hablar con sus amigos y dice que Dios se agradó de lo que hizo Job y le regresó todo duplicado, le regresó todo más mejor que lo que tenía, porque miró el corazón de Job. Dios está buscando gente con ese corazón, que seamos partes todos los unos de los otros. Amén. Cuando entendamos que somos una iglesia, ¿ok? Si las sectas, hermanos amados, te han hecho daño, no es un justificante para que tú desacredites todo lo que Dios ha hecho por la iglesia. Con la pena, con la vergüenza te digo. Y no todas son sectas y malas iglesias. Ahí es donde pónganse paraguas. ¿Ok? Empiezas a criticar y a juzgar lo que hace una iglesia. No es que esa iglesia sea satánica. No es que esa iglesia esté mal. El que está mal eres tú. Porque siendo rodilla, quieres meterte en el hombro. Porque eres nariz y quieres ser ombligo. No es que la iglesia esté mal, es que tú no correspondes a esa parte del cuerpo. Amados hermanos, la vida es tan bonita, la iglesia es tan maravillosa, cuando tú embonas y encajas tu llamamiento con la iglesia donde tú te metes. Cuando esta iglesia, para bendición de Dios, tiene la unción de liberación. Yo recuerdo que allá mis hermanos se entregan y decían: ay, pastora, voy a tener una persona, un invitado nuevo. Ay, no voy a hacer liberaciones porque se van a asustar. Yo me acuerdo, entrando, yo le decía: pastora, que tenemos un invitado para que no se me asuste. No, mami, tranquila. Tú te asustaste, tú te fuiste. No. Aquí se va a quedar el que trae el mismo llamamiento. Se va a gozar, le va a dar bien el corazón, se le va a cerrar la boca por decir: yo también ya quiero eso. Y se me va a empezar y me dice: sí, eso necesitaba tanto tiempo que estaba buscando algo así. ¡Wow! Y se va a quedar. Y si alguien se asusta, no, se va a ir porque no es parte de esa parte del cuerpo. Busca a qué parte perteneces. No maldigas las iglesias donde tú sabes. Ni hables mal de tus pastores. Seamos honestos. No pertenecías ahí. Busca el lugar donde estás y quédate ahí. Y déjate formar y déjate disciplinar.
entienden, no me comprenden. Tú no entiendes que tienes que ir a buscar a qué parte del cuerpo perteneces. Vamos entendiendo lo que es la iglesia. Por eso el Apocalipsis habla de 7 iglesias. Son movimientos diferentes, todas son del Señor. Es mucho el trabajo que hay que hacer. Aunque dentro de la misma iglesia se tienen que mover los 7 dones y los 5 ministerios. Habrá algo más fuerte en la iglesia, un llamamiento más fuerte. Bendigo todas las iglesias de Dios. Bendigo a sus pastores que han tenido que llorar y tragarse sus propias lágrimas a solas con el Señor. Porque no tienen ni idea. Se deslumbran porque no han ido parado y el precio que pagan. No tienen ni idea. Y se les hace fácil pararse ahí a ver quién va a ir. Hoy se le va un pelo cuando se dice el pelo que se le va cuando sabe ni siquiera se peina bien. Porque es fácil estar sentados ahí. Y como un Coré, ¿sabían que Coré tenía un llamamiento precioso? Era un levita. Él menospreció, no le importó, ignoró lo que Dios le había llamado a hacer porque él quería la posición que tenía Moisés. Coré quiere ser un usurpador y se va a topar con Dios. Dios decía, no, cuidadito. ¿Por qué? Muchas veces llorando porque caían los pastores. Uno ya hace una hora, llora, ¿verdad? Dice, Señor, ¿crees que estoy ciego para no ver todo lo que haces? ¿Crees que estoy sordo para ignorar todo lo que tú haces por mí? ¿Cómo crees que no estoy empleado de ti, que no te voy a recompensar? Y wow, empiezo a llorar. Pero la gente no lo ve, la gente ve nada más. Quiero estar ahí para que me reconozcan, para que me alaben, para que me exalten, para darle la gloria a Dios. Hay mucha confusión, por eso necesitamos enseñar acerca de los ministerios. Coré le dio la espalda, menospreció, enterró lo que Dios le había dado por desear lo que Dios le había dado a otro. Y dentro de la misma iglesia, ya que la iglesia ahorita ya ni siquiera pelea con Satanás, está peleando. Iglesia contra iglesia, hermano contra hermano, envidia, murmuraciones, quejas. Y Cristo vino a morir por una iglesia, por su iglesia. Vino para preparar la novia. Amén. Y tenemos que entenderlo, que la iglesia tiene una estructura. Mateos 16, 18, 19. Yo te voy a contar un poquito del poder que tiene la iglesia, que no tienen los llaneros solitarios. Amén. Dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién? A un individuo. A la iglesia. Aunque no lo entiendas, superpoderoso, se lo dio a la iglesia, que somos muchos. No uno solo. Yo puedo. No, hello. Dice, no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ese poder lo tiene la iglesia. Los hijos de Dios lo tenemos. Los brujos, los hechiceros, les encanta estar plagados en sus casas y quieren trabajar ahí y cobran. Pero no se quieren ir a una iglesia, no se sujeta a una iglesia. Oye, cuando alguien te diga, con la iglesia no. Mira, aquí en mi casa tenemos. Hello, no. Sea astuto. Conoce tu palabra, conoce la palabra de Dios. Por eso nos mete en gol, por ignorar la palabra de Dios. Dios delegó poder a la iglesia. Dios murió por la iglesia. ¿Cómo voy a hablar en contra de la iglesia? ¿Cómo no voy a querer pertenecer a nadie en una iglesia? Y el diablo les vendió la idea. Ahora en el 2020 muchos se desprendieron de la iglesia. No necesito la iglesia. Buena la hizo Satanás, que el Señor lo reprenda. Y dejó a muchos
Y el Satanás ya te confundió para que estés fuera del cuerpo y te quedes cuando Él venga a arrebatar lo que es de Él, que es un cuerpo que es la iglesia. Y gente está perdida. ¿No han invitado gente que dice, no, yo no quiero nada con las iglesias? Pues no quiere nada con Dios. Porque todo se trata de Él, para Él, por Él. Cristo nos ha unido por eso. Hermanos de YouTube, si les es de bendición, compartan el video. Sé que este video llega a muchos lugares. Y esa es una batalla que ahorita el Señor nos ha agregado a los pastores. Han desacreditado a Él mismo cuando desacreditan a la iglesia. Y la gente ya no se quiere congregar. Efesios 4, 11, 16 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, por la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No voy a hablar de toda esa estructura, la vamos a estudiar, pero todo viene a eso. Y algunos levantó maestros, a otros apóstoles, a otros pastores, a otros evangelistas, con el fin de edificar su cuerpo, para quitarle las arrugas, las manchas. Ay, no, Dios tiene algo especial para mí. Ay, Dios. Ahora resulta que les da un evangelio especial, que todo esto está los demás que son chusma. Yo soy especial. ¡Hello! ¡Te tiene la cabeza inflada el diablo! No hay unidad. Otra ley que Satanás usa y que la iglesia está unida. No es que yo, parecen raperos. Yo. Hello. Dice el Señor que Él al humilde, ¿qué? Y al altanero arrogante, te pone arrogante, te pone altanero para que te alejes de Dios y de orarte. Te sientes especial, único. Sabes que no tienes amor por el prójimo. Estuvieras tan cerca de Dios, lloraras y sufrieras por la necesidad del prójimo, no fueras indiferente. Oraras por tus hermanos, te afligieras junto con ellos. Vemos la diferencia y los engaños de Satanás, que el Señor nos reprenda. Es terrible, hermanos. Hay cosas que nos han separado de Dios, ¿ok? Muchos hoy están confundidos y no quieren sacar nada de la iglesia por cuestiones. La religiosidad, las sectas y los flujos sociales han devastado al pueblo de Dios y lo han confundido. La religiosidad. Marcos 7, 8, 13 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Cosas impuestas por hombres que dañan, que lastiman, que son carga, que te separan de Dios. La religiosidad hipócrita y falsa, las costumbres de hombres, y se olvidan de los mandamientos de Dios. Y empiezan a poner su serie de tontos requisitos. Cuando Dios dice, déjalos, estoy buscando su mente y su corazón. Y ellos preocupados por la ropa, preocupados por las pachambrotas, por las fiestas, por las celebraciones, callen y salgan al Espíritu Santo, porque si tenemos una celebración y hasta levantar a hacer pachangas, y quieren que Dios esté en medio de ellos. Hello. Religiosidad, secta. ¿Saben qué es una secta? Espero que nunca se hayan topado con una. Cuando hay un solo líder, su voz es la ley, nadie le puede decir nada.
ahí por la misma necesidad de aceptación y por los problemas, los asaltan con micrófono en mano. Sectas. No confundamos lo que es la iglesia. Amén. Ay, bendito tiempo de los domingos. Gracias, Señor, yo te doy. ¿Ok? Las sectas promueven el rechazo. ¿Y Dios promueve el rechazo o Dios promueve el amor? El amor. Dios promueve la división o la unicidad. La unicidad. ¿Quién promueve la división? Satanás. Un foco rojo bien fácil de distinguir en una secta. No le hablo de la pequeña iglesia. Secta. Es una secta. No le sabes. Y tú te pones trucha, pues si Dios dice que nos unamos, que eres amor. ¿Pero por qué les hacen esto? Ay, pero tú no ocupas ningún maestro. El Señor dejó maestros de la palabra. No, ¿saben qué, pastora? De que yo vivo en otra iglesia porque no pertenezco. Ah, yo ya lo entiendo. Amén. Allá vas a ser edificado en lo que el Señor te llamó. Dios te llamó, te habló, te movió. Ven, hijo mío, ven, te voy a bendecir en el nombre de Jesús. Padre prospero, lleva la posición que tú quieres, por lo cual este hijo tuyo nació, Señor. Padre, Señor, bendice y prospera, que te vaya muy bien. Porque las ovejas no son de los hombres, sino son de los pastores. Son de Cristo y nacimos con un propósito. Y todos felices y en paz. Y cuando me lo llegue a compartir con Dios te bendiga. ¿Cómo te digo? Oh, fíjese que bien. Gracias, pastora, porque en paz usted contribuyó, porque usted por medio de usted el Señor hizo eso y la usó para esto. Le agradezco, pastor. Bien diferente que te lo ves. Ay, ¿será que somos hijos de Dios? Pastores torciendo caras. Esa hojita me la robaron. Ah, cabrón, pues quién murió la cosa de la. ¿Tú o Cristo? ¿Es tuya? ¿Tú la compraste? ¿Tú pagaste el precio? No hemos entendido. No hemos entendido. Ni pastores ni ovejas. Amén. Bueno, hermanos, y los grupos sociales son tan cómodos, tan ricos, hermanos. Miren, yo estuve en una iglesia y hacíamos fiestas hasta en los funerales. Créanme, hermanos, pacha, bota segura, bautizo cada sábado, boda. Era bien cómodo. Y el Señor, desde que no se los prometo. Se los prometo. Y el Señor te quiero llevar a cosas más profundas, a más de muy cómodo. Discúlpame, yo no me dejo a mis amigos, a mis compitas. Yo no me salgo y le damos de espalda a Dios. Porque ese es un lazo emocional terrenal. Nada que ver con lo espiritual. Lo digo porque yo no pongo ejemplo a nadie. Yo estuve en una iglesia, hermanos, que de verdad es un amor. Es más, yo bendigo a sus pastores, los amo. Ahí me bauticé yo, ahí se bautizó mi hijo mayor. Estuve alrededor de 4 años. Pachangotas, cada sábado yo me preocupaba y no tenía una invitación segura. Bien a gusto, bien cómodo. Pero resulta que me bautizó el Espíritu Santo. Tremendo. Ni lo conocía porque no me lo habían presentado en una iglesia fresca. Y me